Ray Bradbury, autor entre otras obras de Crónicas Marcianas y Fahrenheit 451, dijo una vez: «La gente me pide que prediga el futuro cuando todo lo que quiero hacer es prevenirlo, mejor aún, construirlo». Y es que existe la idea preconcebida de que la ciencia ficción simplemente son historias ambientadas en futuros posibles. Hoy voy a hablaros de la ciencia ficción, de sus orígenes y para qué nos sirve. Empezamos. Puestos a definiros qué es la ciencia ficción, os diría que es un tipo de ficción no realista en la que se tiene en cuenta el saber científico para crear propuestas imaginativas, propuestas en las que se nos plantean problemas de la condición humana, se nos invita a idear posibles futuros, a pensar en historias alternativas a las que hemos vivido y muchas otras cosas más. La ciencia ficción, a diferencia de la fantasía, es un género bastante más complejo y que invita más a la reflexión, lo que lo hace menos atractivo a vuestra edad. Sin embargo, yo considero que es un género muy interesante, pero sobre todo muy necesario. Y os diré más adelante por qué. Por lo pronto, lo que vamos a hacer es hablar de sus orígenes. Que cuando yo os pregunto en los talleres cuáles son los orígenes de la ciencia ficción, o más concretamente, cuáles creéis que son los padres o el padre de la ciencia ficción, pues algunos de los nombres que salen, los dos nombres que digamos que más se acercan, que salen porque no soléis acertar, son Herbert George Wells, que es el autor de pues, La máquina del tiempo, por ejemplo, o La guerra de los mundos, o Julio Verne, 20.000 leguas de viaje submarino o Viaje al centro de la Tierra. Son autores muy importantes, de los originales y de los que dieron forma al género de la ciencia ficción. Pero resulta que la considerada primera obra de ciencia ficción es Frankenstein, de Mary Shelley. Por lo tanto, la ciencia ficción no tiene padre, tiene madre, cosa que me parece muy interesante porque la ciencia ficción también ha sido un género en el que ha habido tradicionalmente bastantes obras en defensa de la posición de la mujer y del feminismo. Algunas de ellas, de hecho, en la actualidad se están recuperando, ¿no? Y también se está escribiendo mucha al respecto, nueva. Entonces, Frankenstein de Mary Shelley, una historia que además nació por un juego o un reto en Villa Diodati, una villa que está cerca del lago Ginebra, en Suiza, en un verano, el verano de 1816, en el que fue un verano de perros, porque la erupción de sucesivos volcanes, particularmente un último en Indonesia, en lo que es actualmente Indonesia, propició que el clima de ese verano fuera tormentoso y no hubiera, como si no hubiera verano, ¿no? Entonces, encerrados en Villa Diodati, se reunieron cuatro escritores. Estaba Lord Byron, estaba Percy Shelley, Mary Shelley, que era su mujer, y estaba Polidori, que era el doctor de Lord Byron, ¿no? Los más célebres eran, obviamente, Lord Byron y Percy Shelley. Sin embargo, Lord Byron retó a los cuatro a escribir esa noche una historia de terror y las dos obras que trascendieron fueron El vampiro, de Polidori, que pues es de la que ha vivido toda la tradición vampírica de obras de vampiros desde entonces, y El Frankenstein de Mary Shelley, que diréis, no, sí, has dicho que es de terror, si es de terror no es de ciencia ficción. No, bueno, sí, es novela gótica, es terror, pero también es ciencia ficción, porque al fin y al cabo el doctor Frankenstein lo que hace es dar vida a partir de un ingenio que él crea y a partir de del cuerpo que crea, pues le da vida a una criatura, ¿no? Entonces, la obra original de la ciencia ficción, que sepáis que es Frankenstein y que fue escrita por una mujer que es Mary Shelley, cosa que me parece muy interesante. Y luego ya autores como Julio Verne o como Herbert George Wells le fueron dando forma al género, y más adelante en lo que se llaman las revistas pulp, donde también había revistas pulp de historias de ciencia ficción, de novela negra y de fantasía, había multitud de tipos. Ahí empezaron a salir muchísimos más autores, pero el original, no lo olvidéis, Frankenstein de Mary Shelley, escrito por una mujer. Entonces, estos son un poco los orígenes de la ciencia ficción. ¿Y para qué nos sirve la ciencia ficción? Que es lo que os digo en
en el comienzo del vídeo? Pues la ciencia ficción nos invita a, como os he dicho, a una reflexión. Es un género que yo creo que es muy propicio para hacernos pensar, ¿no? Y bueno, yo lo que suelo hacer en el taller es haceros preguntas, para que me respondáis. Y es muy interesante, me parece que queda muy chulo porque incluso vosotros mismos pues os contradecís, porque realmente no hay respuestas correctas a las preguntas que yo suelo hacer. Por ejemplo, vosotros sabéis lo que es un clon. Un clon pues es una copia de alguien o de algo, ¿no? Un clon, pues se puede hacer un clon de una oveja, se puede hacer un clon de un ser humano. Vamos a hablar de clonación humana. Imaginaos que tenemos capacidad para clonar, hacer copias de los seres humanos, ¿no? Yo os pregunto, ¿eso sería ético, sería bueno o sería malo? Porque al fin y al cabo, por ejemplo, la Tierra está superpoblada y si creamos clones humanos, pues serían más bocas que alimentar. ¿Cómo tendríamos que crear esos clones? Si tuviéramos capacidad, por ejemplo, de limitar su existencia, ¿limitaríamos su existencia o les dejaríamos vivir lo que podríamos vivir nosotros? Otra pregunta que se me ocurre, ¿tendrían los mismos derechos un clon que un ser humano? ¿Es un clon un ser humano? ¿Para qué los utilizaríamos? ¿Para los trabajos que no queremos hacer? ¿Para cogerlos, para utilizar sus órganos para trasplantes? ¿Les daríamos vida desde la infancia y dejaríamos que crecieran? ¿O los haríamos ya adultos? Son preguntas que se me ocurren a vuela pluma con respecto a un tema, ¿no? Pero por quien dice clones, por ejemplo, inteligencia artificial. ¿Sabéis lo que es una inteligencia artificial? Las inteligencias artificiales las programamos los humanos. ¿Pensáis que una inteligencia artificial puede llegar a aprender por sí misma si está programada para aprender, por ejemplo, hasta el punto de superar su programación? Si superara su programación, ¿podría llegar a superarnos a los humanos? ¿Podría pensar podría llegar a creer como, pues si los humanos creemos en Dios, ¿podría una inteligencia artificial creer en Dios? ¿Podría llegar a creerse Dios? Son preguntas que muchas de ellas se encuentran en obras de ciencia ficción. Son un par de ejemplos que se me ocurren. Y si tiráis de películas de los últimos años, de películas exitosas, taquilleras y buenas en muchas de ellas, encontraréis multitud de obras de ciencia ficción y muchas basadas en libros. He pensado que es buena cosa, aprovechando también para recordaros que en las bibliotecas tenemos, además de los libros, tenemos películas que podemos sacar en préstamo, pues hablaros de algunas de ellas y de paso ya pues se tocan algunos de los temas de los que toca la ciencia ficción, ¿no? Por ejemplo, podemos empezar con La llegada de Denis Villeneuve, una película que a mí me parece de las mejores que se han hecho en los últimos años. Una película que nos plantea el problema del primer contacto, que se llama, ¿no? Es decir, imaginaos que llegan alienígenas, en este caso llegan varias naves y se colocan en distintos sitios en la Tierra, pero no hacen nada. Y entonces los humanos, pues lo que intentamos es comunicarnos con ellas. Pero ¿cómo nos comunicamos? Porque claro, somos razas distintas, bueno, nuestra percepción de la realidad puede ser distinta y muchas cosas, ¿no? Entonces la película trata sobre eso y también trata, pues por ejemplo, otras cosas temas que se tocan es que en cada país donde aterriza, pues están trabajando por su lado y colaboran todos, pero luego hay momentos en los que dejan de colaborar porque algunos quieren barrer para casa, ¿no? Quieren tener como una ventaja sobre los otros países. Bueno, es que plantea muchísimos dilemas, ¿no? También está el tema de que no sabemos si vienen con intenciones buenas o malas o por qué llegan a la Tierra, ¿no? Me parece una película muy muy interesante que está basada en un libro que se llama La historia de tu vida de Ted Chiang, ¿no? Está publicado en Alamut. Pero por ejemplo tenemos también Marte, esta de Ridley Scott. En Marte no deja de ser una historia de Robinson Crusoe, es decir, a los Robinson Crusoe, el marciano se llama la obra original, un astronauta que se queda en Marte, se va a la expedición, le dan por muerto y a él se las ingenia en plan rollo MacGyver. Esto a lo mejor los más jóvenes no lo pilláis, pero en plan manitas empieza a ideárselo para sobrevivir e intentar volver a comunicarse
con la Tierra, ¿no? Y bueno, te plantea cómo lo haría, ¿no? Además desde una perspectiva no fantasiosa, sino que científica, es decir, te lo plantea cómo debería de hacerse, ¿no? Entonces, me parece muy interesante, basada en El Marciano de Andy Weir. Eh, pero también está, por ejemplo, no sé, la serie, por ejemplo, se me ocurre, no sé si habéis visto, hay en Netflix, por ejemplo, hay una serie que se llama Altered Carbon, carbono alterado o carbono modificado, según la traducción. Pues en esa serie, por ejemplo, lo que te plantean es una humanidad ya muchos años en el futuro, que ha conquistado, está extendida en muchos planetas y muchas cosas, en la que los humanos tenemos lo que se llama una pila cortical, en la que está todo nuestro ser, como somos, de forma que cuando que tú puedes trasladarte de un cuerpo a otro a distancias de interplanetaria incluso, trasladando la información de tu pila cortical, ¿no? Entonces, eso te hace inmortal. Y también te plantea problemas, por ejemplo, de que tú puedes ser de una raza y de una edad y trasladarte a otro cuerpo de otra raza u otra edad, ¿no? Y cómo te influye la inmortalidad o cómo te influye esos cambios de cuerpo físico, ¿no? Esta es una serie para adultos. Esta la tenéis que ver ya si sois mayores, no si sois muy jóvenes. Las otras dos sí las podéis ver, pero esta no es para cualquier edad. Y además tampoco os digo que la serie se centre mucho en eso, pero particularmente se plantea en la obra de Richard Morgan, Carbono Modificado. Esta está publicada por Gigamés, porque uno de los temas que toca mucho la ciencia ficción es el transhumanismo, que es ese trascender nuestra humanidad, ¿no? En forma, pues, en múltiples formas. No sé, se me ocurre, por ejemplo, Hijos de los Hombres. Este de Alfonso Cuarón. Esta es otra película también para verla si sois más mayores. Eh, Tal vez no os interese temas de alienígenas o temas tan lejanos como los anteriores, pero Hijos de los Hombres, por ejemplo, lo que plantea es que en un futuro más próximo al que vivimos nosotros, en el que la humanidad deja de poder reproducirse, no pueden tener hijos, ¿no? ¿Y qué supone eso? Supone que la humanidad se va a extinguir. ¿Y cómo afecta eso a la gente si no forma parte de nuestra naturaleza reproducirnos? Si pues, nos quedamos estériles, la humanidad está condenada a la extinción, y si sabemos que estamos condenados a la extinción, pues perdemos toda esperanza de delegar cosas a nuestro futuro y una serie de cosas, ¿no? Además, esta película está basada en una obra que es una rareza, en cierta forma, porque Hijos de los Hombres está basada en el libro Hijos de los Hombres, que está escrito por P.D. James, que es una autora de policíaco. Escribió muchísimo policíaco, pero escribió esta novela, creo que fue en el 92, ¿no? En la película lo que te plantean es qué pasaría además si de repente aparece una mujer embarazada, ¿no? Es como el niño, claro, eso es como todo el mundo quiere saber ese respecto, ¿no? Otro futuro, digamos que más cercano en el sentido de próximo en el tiempo y en la Tierra sería La carretera, basada en la novela de Cormac McCarthy, La carretera, obra ganadora del premio Pulitzer. Y muchos os dirán, no, La carretera no es ciencia ficción, no está catalogada como ciencia ficción, nada, claro, porque cuando una obra gana un premio Pulitzer, o cuando un autor tiene premio Nobel y eso, las obras no son de fantástico, no son de fantasía, de ciencia ficción, son literatura con mayúscula, ¿no? Y los editores incluso muchos de los autores reniegan de la etiqueta de las etiquetas, particularmente la de ciencia ficción o la de fantasía, ¿no? La carretera es una ciencia ficción como un piano, es una distopía posapocalíptica de cabo a rabo, y además ligerita, es decir, que dentro de lo que cabe no es tampoco demasiado profunda. Muy buena novela y muy buena película, que es capaz de hacer un parque por su hijo, por la supervivencia, qué supondría para la humanidad, pues después de un conflicto nuclear, que no te describen qué ha sido, pero vamos, hay como que hay un invierno nuclear y está toda la sociedad, ha quedado ya arramblada, ya no hay estructuras de países ni nada, y se sobrevive. Hay un momento dado, me acuerdo en la película, que logra sacar una lata de Coca-Cola y es como un placer sacar la lata de Coca-Cola, y el padre se la da al hijo y el hijo le da un poquito a probar porque es una gozada, ¿no? ¿Qué nos supondría vivir un tiempo así? Dice, esto nos pilla muy lejano. Dice, bueno, yo os planteo, ¿vosotros imagináis hace 3 meses que íbamos a estar confinados a partir de un virus
que nos tiene encerrado, un virus además que viene de origen animal. Esto es muy de película o de libro de historia de ciencia ficción. Es una historia muy del estilo distópico, ¿no? Otra que se me ocurre, por ejemplo, es una serie también para cuando seáis mayores, que es El cuento de la criada, de Margaret Atwood. Margaret Atwood, otra autora que el cuento de la criada la habrá leído mucha gente y dice, no, eso no es ciencia ficción, otra ciencia ficción como un piano. Autora premio Príncipe de Asturias y una obra escrita en 1985, que se dice pronto, ¿no? Lo que pasa es que ahora con la serie se ha puesto otra vez de moda. Y en esa sociedad es una sociedad patriarcal en la que, pues como el hijo de los hombres, digamos que deja de haber nacimientos, y en el cuento de la criada, digamos que los nacimientos son mucho más limitados, solo hay unas pocas mujeres que son fértiles. Entonces, pues a partir de ahí se forma una estructura de poder patriarcal, muy religiosa y eso, en la que la mujer está completamente, son objetos y no tienen ninguna influencia, y te sirve para hacer una crítica, iba a decir soterrada, pues soterrada, ¿no? Una crítica pues de muchas cosas que hemos vivido o que vivimos, ¿no? Y estamos hablando de una obra escrita en 1985, ganadora del premio Arthur C. Clarke en el 87, por si alguien duda si es una obra de ciencia ficción o no. Arthur C. Clarke es uno de los autores importantes de ciencia ficción. Entonces, hay multitud de obras que están basadas. En Netflix tenéis también, por ejemplo, la de Wandering Earth, de La Tierra Errante, que está basada en un libro de un autor chino que se llama, en un relato que está en un libro de un autor chino que se llama Cixin Liu. Aniquilación, basada en la obra de Jeff Vandermeer, también está en Netflix. También en Netflix Ready Player One, que está basada en Ernest Cline. Están basadas en libros. Y entonces, si se sacan las historias de los libros para hacer películas y películas así exitosas y eso, pues en los libros yo creo que puede ser muy interesante también leerlas, ¿no? Como os he dicho, muchas de estas películas, casi todas están en muchas de las bibliotecas. Me parece que Hijo de los Hombres, me parece que es la única que está solo en la Francisco Guillén Cuervo, pero aprovecho para deciros que una cosa que podéis hacer, si no podéis desplazaros hasta la biblioteca que tiene la película o el libro, podéis solicitar un préstamo interbibliotecario, es decir, podéis decirle a la biblioteca que tenéis más cerca que os traiga el libro de esa otra biblioteca, que no solo tiene que ser ser biblioteca de Málaga, ¿no? Que vale para cualquier biblioteca de Andalucía. Entonces, ¿por qué es importante la ciencia ficción? Pues como os he dicho, nos invita a reflexionar y nos plantea problemas que podemos encontrarnos, ¿no? Algunos más alejados o que nos parecen más alejados, otros más cercanos. ¿Y por qué considero que es tan importante? Pues porque en cierta forma vivimos tiempos distópicos. Ya he utilizado esta palabra varias veces, ya os anticipo que una distopía es un futuro no deseado, ¿no? Un mundo no deseado, ¿no? Y ocurre una cosa, y esta es la parte dura, que es que muy posiblemente vosotros vais a ser la primera generación que vais a vivir peor que la generación anterior. Hasta mi generación, más o menos, calculo yo, todas las generaciones hemos vivido mejor que la generación anterior, pero a vosotros os toca, a mi modo de ver, y creo que estoy acertado, os toca vivir peor de lo que hemos vivido nosotros. Peor en el sentido que os dejamos el problema del calentamiento global, de contaminación, de capa de ozono, de uso de agotamiento de recursos, de sobrepoblación. Muy posiblemente vosotros vais a tener que afrontar un futuro peor del que tuvimos que afrontar, del que hemos tenido que afrontar nosotros, ¿no? A vuestra edad. Y eso, aparte de triste, y sé que no tenéis la culpa, pero en lo que toca, en lo que hay, la vida no es justa, eso yo creo que invita no solo a leer ciencia ficción, sino a leer para haceros más reflexivos, para haceros, digamos que ayudaros a comprenderos mejor, a comprender mejor el mundo y a hacer un futuro mejor, ¿no? Y la ciencia ficción en muchas de sus historias ya plantea futuros mejores o alternativas o te señala problemas que están ocurriendo. Entonces, por eso me parece muy importante la ciencia ficción. Y puestos a empezar, si sois de 12 o 13 años, a lo mejor es muy pronto, alguno a lo mejor podéis leerla, pero puestos a empezar os voy a sugerir 3 obras para empezar. Una que yo creo que es
un must que tenéis que leer en algún momento, no tiene por qué ser ahora, pero más adelante, que es 1984. 1984 de George Orwell es una obra que me parece indispensable más en los tiempos que vivimos. Una obra en la que se habla de policía del pensamiento, en la que nos tienen controlado. Gran Hermano, el programa que todo el mundo suena Gran Hermano, el nombre de Gran Hermano viene de 1984, porque nos tienen en 1984 es una sociedad en la que uno no puede tener libre pensamiento y está todo muy controlado, ¿no? Eso, pensarlo ahora con el internet y eso como nos tienen controlados con los GPS y eso, y aunque obviamente es una obra antigua, pues es, digamos que fue muy visionaria en ese sentido, ¿no? Otra obra, os he citado al comienzo a Ray Bradbury, otra obra que me parece muy interesante y que creo que podéis leer es Fahrenheit 451. En Fahrenheit 451 te presenta un futuro en el que los bomberos, el protagonista es un bombero, pero es un futuro en el que los bomberos queman libros. Queman libros porque no saben que antiguamente los bomberos tenían otra función, ¿no? Es una sociedad en la que quieren mantenernos ignorantes y la manera de mantenernos ignorantes, tal como lo plantea, es no dejando que leas, ¿no? Entonces, Fahrenheit 451 me parece una obra también muy interesante para que podáis leer de ciencia ficción. Y luego ya para daros algo más ameno y además que también tiene película, bueno, Fahrenheit 451 tiene serie y una película ya de bastantes años y una serie reciente que tengo entendido que no es muy buena. Y bueno, y hoy he leído precisamente que de 1984 van a hacer una nueva versión que no sé si la van a llamar 2084. Pero un libro que tiene también versión cinematográfica que yo creo que es muy ameno, más de aventuras y que os puede gustar, es El juego de Ender, de Orson Scott Card. Cuando yo era librero, era un libro que se llevaba muchísimo, sé de muchos chavales que han empezado leyendo ciencia ficción a partir del juego de Ender de Orson Scott Card, que es un libro protagonizado por un niño, pero que es duro en alguna cosa de las que cuenta, ¿eh? No es cualquier ligereza ni mucho menos. Y por ejemplo, eh, lo tenéis en el biblio. En el biblio sé que está el juego de Ender. Bueno, creo que ya os he dado bastante la chapa por hoy. En el próximo vídeo lo que vamos a hacer es hablar de los subgéneros de la ciencia ficción, porque como os he dicho, a diferencia de la fantasía, es más complejo y entonces hay muchísimas etiquetas de la ciencia ficción y me parece muy importante que hagáis una aproximación acertada a las obras de ciencia ficción, de forma que os diré las características de las distintas etiquetas para que digamos que escojáis lo que más os puede interesar dentro de este género, ¿no? Y espero que os animéis a leerla porque de verdad yo últimamente además vengo leyendo mucha ciencia ficción y la estoy disfrutando un montón. Nada más por hoy, espero que hayáis disfrutado y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.